que el Partido Regional Socialista Verde... Daniel Jadwe está acusada por un delito determinado. Puedo entender que Daniel Jadwe haya comparecido vía Zoom o vía telemática porque está con arresto domiciliario. Les quiero decir algo. ¿Qué cosa? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Anoche me pasé por todos los canales. Ah, perfecto. De pe a pa. Intentando ver cómo cada canal trataba el tema que nos va a pasar a contar ahora Marcelo Brunet. Cada aparición que tenía, cómo era tratado, cómo lo nombraban y cuál era la relevancia que le daban. Entonces, aquí hay una situación que es a ver. El CERVEL rechazó 48 candidatos, entre los cuales 3 candidatos a senadores. Y a mí me llama la atención que el Partido Regional Socialista Verde inscriba candidatos que no pueden acreditar su enseñanza media. Entonces yo me digo, ¿cuál es el control que hacen ciertos partidos para inscribir a los candidatos? O sea, no podís equivocarte en llevar a candidatos que no pueden acreditar su educación. Y tampoco, bueno, un tipo que no tiene educación obviamente le da lo mismo si acredita o no acredita, por eso, porque uno no le puede pedir educación a alguien que no la tiene. Claro. Por lo tanto, me llama. Pero sí oficializó una candidatura que está siendo cuestionada por Renovación Nacional. Entonces me gustaría que tú contaras en detalles en qué ha pasado, cómo fue lo de ayer. Entiendo que estuvo telemáticamente Óscar Daniel Jadwe. Y por favor. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. O sea, ¿cuál es mi cámara? Esa es mi cámara. Qué bonito decir eso de cuál es mi cámara. Oye, no, hay varias cosas. Lo primero, tú contabas que hay varios candidatos que se cayeron por el Partido Regionalista Verde Social porque no logran acreditar su enseñanza media rendida. Digamos. Candidatos a senadores, por Sí, pero, a ver, varias veces eso ha pasado y varias veces uno ha podido revertir eso. ¿Eh? O sea, eso es más frecuente de lo que uno cree. No porque no tengan el cuarto medio, sino que porque de repente sacar la licencia es una cosa que se demora. Obtener la información. Cualquier cantidad. Exacto. Y no es fácil. La página del Ministerio de Educación para esto no es tan amigable como uno cree. Y, por ejemplo, Macarena Ripamonte, acuerda de que no había logrado ingresar en su oportunidad algunos de los documentos de la campaña, creo que era la declaración de interés y patrimonio, y su candidatura se había caído por eso. Y después en el tribunal eso se revirtió, porque esas cuestiones finalmente son más frecuentes de lo que uno cree y son más y se resuelven de forma más práctica de lo que uno cree. Y lo que estábamos ayer precisamente tiene que ver con una cosa práctica. Bárbara lo ha explicado muy claramente en oportunidades anteriores y creo que esa explicación vale por todo lo que uno pueda decir. Ah, gracias. Cuando una persona, como el caso de Daniel Jadwe, está acusada por un delito determinado, esa acusación basta y sobra, de acuerdo con el artículo 16, número 2 de la Constitución, para que pierda su derecho a ser elector, a votar. Y si pierde su derecho a ser elector, no puede estar en el registro electoral y por lo tanto no puede estar inscrito como elector para sufragar, digamos, no puede ir a votar hoy día, o no debería poder ir a votar hoy día. Pero la otra vez fue a votar. Sí, porque en ese momento Pidió no estaba permiso. acusado. Sí, pero es que ahí no estaba acusado. Ya. Estaba solo formalizado. Para que nuestros telespectadores lo entiendan, hay ¿Profe, varias... puedo preguntar algo? Pero, Antes maestro... no, es que antes que siga. ¿Pero y por qué los presos pueden votar? Es una gran pregunta, porque no todos los presos están condenados a penas de 3 años y un día. No, pero hay presos que están en la cárcel. Por eso, incluso. Pero te está contestando. Porque la razón por la cual se puede excluir a una persona que está presa o que tiene una condena penal es porque su condena sea de un delito que lleve una pena aparejada de más de 3 años y un día. ¿Ya? Si, por ejemplo, un manejo de estado de ebriedad con reiteración y te establece una pena de 2 años de cárcel, tú puedes votar. Estás en tu derecho de votar. Solamente cuando te condenan a algo superior a 3 años. Pierdes tus derechos civiles. Ahí la Bárbara va a poder explicarlo mucho mejor. Ahí la Bárbara lo puede explicar Es que mucho me queda la duda, perdona que te lo diga. Pero Que si es la ley, incluso pero déjame hablar. Es la ley. No, es que la ley, incluso un día se puso en tela de juicio ¿Ya? que tenían que poner mesas para votar dentro de la cárcel. Pero si te estoy explicando que todas las condenas que tienen un día, esas personas pierden sus derechos civiles mientras dura la condena. Los que no tienen un día, los que están condenados a 5 años de prisión simple se llama, ¿no? Sí.
esas personas no Pueden pierden votar. sus derechos Claro, civiles y pueden donde votar. no es pena perfecto. efectiva. Ya, ya. Y ahí Bárbara a lo mejor nos puede aclarar un punto que es más importante, que hoy está en temas de derecho penal, que dice relación con si efectivamente se trata de la pena efectiva o de la pena que debería cumplir. O sea, en el fondo, digamos, ¿se trata del cumplimiento efectivo de la pena o se trata, digamos, de la pena teórica? O sea, para los efectos de este caso que estamos analizando, que es la candidatura de Daniel Jadue, lo que ocurre es que él cambia su estado procesal, de ser formalizado cambia a estar acusado. En ese contexto, estando acusado, de acuerdo a la Constitución, los artículos que tú citaste, se suspenden sus derechos de sufragio. Y el derecho a sufragio, implica dos cosas. Votar y también el derecho a ser elegido. Sí. Entonces, él tiene una suspensión. Ya, pero los condenados. Y en el caso de los condenados, también se suspende el derecho a sufragio mientras dure el tiempo de la condena a aquellos condenados que tengan una pena igual, o sea, superior o igual a los 3 años y un día, que eso se llama pena aflictiva. Y además de eso, también está el caso de condenados que, agregado a la pena, se le suspenden también, o sea, de manera accesoria, hay también una imposibilidad, por ejemplo, de presentarse a cargos públicos, qué sé yo, etcétera. Eso es. O sea, acá hay un marco legal que más allá de la ideología que uno tenga, que es clarísimo y que yo creo que también tiene un sentido, y tiene un sentido de que si estamos eligiendo parlamentarios, es decir, senadores y diputados para que vayan a nuestro Congreso y legislen, hay una idoneidad que yo creo que es básica. Por lo menos esa es una opinión, independientemente de la línea política, del sector político el que vengan. Y solamente comentar, fíjate que llama la atención la cantidad de inscritos aceptados por el CERVEL, sobre todo el número de diputados. Fíjense que son 127 candidaturas a senador y 1091 candidatos a diputados. 1091. Las Solo sábanas para que vamos a comentarlo. tener que Claro. usar para los votos. Claro. No, ¿y ¿sabes lo terrible? Marcelo, mucho se ha hablado y se habló, y hay una cuestión siempre se saca a la palestra. ¿Sí? El expresidente Piñera, cuando es candidato, ¿cuál era su estatus? Porque se dice, hoy eligieron un presidente condenado, un presidente que fue formalizado. El año 1000, cuando se presentó por primera vez como candidato a senador en 1989, el presidente Piñera no tenía ninguna causa abierta en su contra. Ya. Por supuesto, con posterioridad no hubo ninguna causa abierta en su contra nunca. Y la única causa que alguna vez se abrió respecto de él, y no sé por qué estamos hablando de esto, la única vez que se abrió una causa respecto de él fue hace mucho tiempo atrás. Y esa causa terminó, sí, claro, y esa causa finalmente terminó sobreseyéndose, determinando la irresponsabilidad penal del presidente Piñera. ¿Sabes por O sea, qué no lo había digo? Porque, ninguna, Marcelo, digamos, ¿sabes lo digo? Porque siempre está en la cuestión popular, en los cuentos de historia, camino, cuando la gente se junta Los y habla. mitos. Dicen, oye, pero me gusta que se aclare, por eso te lo preguntaba. No, pero ¿sabí? Yo creo que fuera de los mitos mismos, y ahí yo le hablo de la responsabilidad de los partidos políticos en general. Buen punto. Les gusta, son igual que los sepultureros. Empiezan a cavar la tumba y sacan lo que pueden sacar y tiran. Y el que no se informa, el que de alguna manera le gustan los cagüines y los chismes, y tirar a joder a una persona porque no le da la mente para pensar, simplemente sacan esas mentiras que las convierten en verdades. Y eso sí que es complejo para una sociedad, sobre todo en la competencia, en que estamos. Y estamos llenos Pero, de ¿y eso. tú qué opinas de la candidatura de Daniel Jadue? No, yo creo que fue un error. ¿Por qué? Yo creo que fue un error porque primero que nada, o sea, yo creo que la capacidad que tiene Daniel, y lo conozco, creo que es bien buena. Pero él debía, primero que nada, de haberse abocado a lo que era el juicio para demostrar que era inocente. Porque claro, ahí se arma el cagüey. No, sí, mírale, yo siempre repito el juicio de la basura. Puta, estuvo como 2 meses, 3 meses, 6 meses. Y a la larga condenan al más hueón. ¿Cuánto? 3 años. ¿Cuánto era la estafa que según dijo la justicia? 14.600.000 y tanto. ¿Cuánto costó el juicio? 4.500 millones de pesos. Ese es el problema. Claro. Eso es un gran tema, pero Sí. vamos, harina otro costal. Vamos a lo que viviste ayer. Eso. Vamos a la parte entretenida. Contexto. 2:30 de la tarde. Saquemos el citado- tejido. Eso, saquen Ya. el tejido. 2:30 de la tarde. ¿Crochet o palito? Palillo del 10, No, pero del que- número que 10. quede grueso, con usted. Por eso, del número 10. Yo no he llegado a ese nivel de técnica. ¿Tú tejes? No. Ah.
Pero conozco gente que teje, digamos, no he llegado a ese nivel de conocimiento. Ya, bueno. Entonces, La cosa está en que a las 2:30 de la tarde fuimos citados tanto el abogado de Daniel Jadue, Ciro Colombara, como quien habla a una audiencia ante el Tribunal Electoral Regional II, ubicado en el tercer piso, un lindo edificio ya está a altura. ¿El Parque Forestal? No, ese es el CERVEL. Ya. Esto es en el Tribunal Electoral, que está ubicado en Compañía con Teatinos, en la esquina, donde antes estaban los juzgados del trabajo. claro. Un lindo edificio porque además está reconvertido, tiene un sistema ecológico, digamos, la energía funciona muy bien en eso, digamos. Y además tiene un par de cuadros, para la gente que nos gusta, digamos, la pintura, tiene un par de cuadros preciosos, digamos. Entiendo que de Pablo de Roca, si la memoria no me falla. Les planteo esto porque a las 2:30 de la tarde, con mucha expectación de la prensa, nos hacen ingresar. Yo pensando de que iba a llegar el abogado de la parte contraria también presencialmente. Y nos enteramos ahí que habían solicitado autorización para comparecer en forma telemática. ¿Ambos dos juntos o por separado? Por separado. Colombara y su socio, por cámaras distintas, en espacios distintos dentro de su misma oficina. Y Daniel Jadue, por supuesto, en su casa. Oye, perdona que te interrumpa Sí, al respecto, obvio. pero una pregunta también de curiosidad como abogado. Sí, claro. Yo puedo entender que Daniel Jadue haya comparecido vía Zoom o vía telemática porque estaba con arresto domiciliario, sin perjuicio que podría haber pedido permiso para hacerlo presencial, pero lo entiendo. Sí, claro. Lo que no me explico, ¿cuál sería el argumento del abogado de Ciro Colombara para comparecer vía Zoom cuando hoy día a todos nos pasa que estamos litigando y casi toda la litigación ya es presencial? Muy pocas a ver, por Zoom. espérate, hay normas también que permiten la litigación no presencial para los abogados. Por lo pronto, para ser exacto y para transparentarlo, digamos, hace 40 minutos atrás yo estaba compareciendo en un tribunal en la región del Ñuble por Zoom, digamos, y ahora estoy acá, digamos. Y claramente no soy San Martín de Porres para tener el don de la ubicuidad y estar en un lado y en otro lado al mismo tiempo, digamos. Y ellos solicitaron la autorización y efectivamente así fue conferido. Bueno. Una vez que ocurre eso, parte la audiencia. La presidenta de la sala autoriza a los medios de prensa a ingresar al salón. Hacen varios cuadros, hacen varias fotos, digamos, se dedican a hacer, tomar algún tipo de impresión respecto del lugar. Se retiran los periodistas, se retiran las cámaras y autorizan al abogado de Daniel Jadue a hacer exposición respecto de lo que ellos tenían que plantear. Y ellos lo que dicen es que esta es una causa que ya ha sido, por así decirlo, vista antes, conforme a la lógica de lo que ocurrió en su oportunidad con Marco Enríquez Ominami. Ya. Marco Enríquez Ominami, recordarán ustedes, fue candidato presidencial y tenía una objeción porque tenía 2 juicios en su contra. ¿Dónde está la gran diferencia? Las 2 sentencias o los 2 juicios de Marco Enríquez Ominami lo llevan a él al momento en el que él estaba inhabilitado para ejercer como candidato. Tenían una sentencia absolutoria en su favor. Así es. O sea, si esto fuera un partido de fútbol, para explicarlo en simple, Arturo, estaríamos en el minuto 95 con los descuentos. Ya, perfecto. Porque ya estaba terminando ¿Sí? ese partido. El partido de Jadue está en el minuto 45 del segundo tiempo. Estamos recién partiendo el segundo tiempo. Por lo tanto, le queda mucho para obtener una sentencia definitiva. Esto, más bien, y eso es lo que yo dije en su minuto en el tribunal, se asemeja más bien a lo que pasa con Luis Plaza. Luchito Plaza, ¿Sí? a quien conocemos todos, el exalcalde de Cerro Navia, que le tocó enfrentar un proceso de 11 años y durante 5 años estuvo acusado. Y durante esos 5 años le tocaban 2 elecciones municipales y no pudo participar de ninguna de las 2. Y en ese proceso, lo sé porque yo fui el abogado de Luis Plaza, en ese proceso nosotros alegamos básicamente lo mismo que estaba alegando el abogado de Jadue. Y el Tribunal Electoral y posteriormente el Tribunal Calificador de Elecciones nos dijo, no señor, este señor no puede ser candidato porque el artículo 16, número 2 de la Constitución es muy claro y dice que basta con que esté acusado. ¿Te digo algo? ¿Esto es una interpretación o es un código del Tribunal Electoral que le impide a los acusados tener derecho a voto y a poder participar en elecciones? No, es lo que dice la Constitución. Está en la O Constitución. sea, es clarito. Si tú ¿Y por qué en algunos casos el Tribunal Sí, en Electoral otros puede no. fallar sí a favor y en otros no? Otro no está clarito. Por eso pregunto si es interpretación. es súper claro y no debería tener interpretación esto. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, y por eso Daniel Jadue contrata a Ciro Colombara, ¿Por qué? porque fue el mismo abogado de Marco Enríquez Ominami, y lo llevaron al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional fijó una serie de pautas que deberían darse para que una persona acusada pudiera estar privada del ejercicio de su sufragio.